Si vemos la presentación de PowerPoint, tengo ahí a un menor de 12 años, tengo a un menor entre 12 y 14, a mi derecha sigue al centro un menor de 14 y 16, un menor de 16 a 18 y un mayor de 18 años. Y desde los expertos en adolescentes, nosotros tenemos que ir considerando que en estas diferencias de edades también hay unas diferencias en la conducta, en el comportamiento, en el razonamiento, en la inteligencia y la voluntad que nos obliga a ser expertos, y nos obliga a ser expertos, entre otras razones, para dar una respuesta. Si nosotros a cualquiera de estas edades damos una respuesta equivocada, tendremos gente a los 18 años quizás fracasados, quizás con un montón de cuestionamientos de la vida que no pueden saldar por culpa de una mala formación a lo largo de estas variables de edad. Estas variables de edad nos obliga, a mí en lo concreto, porque en este congreso de la FIA hemos obtenido y tenido muchas conferencias sobre adolescentes, pero mi tema es ¿qué pasa con los menores de 12 años? ¿Qué pasa con esos hechos delictivos que son cometidos por menores de 12 años? ¿Qué pasa con esos menores de 12 años que han matado, han violado, han robado, pertenecen a un grupo que vende marihuana o cocaína o que violan personas y las matan, etcétera? Y esa es mi preocupación. Y esa preocupación la analizaba a través de la Constitución Política. Cuando la Constitución Política crea, en la reforma del 2005, perdón, en la reforma del 2005, el sistema justicia nos hablaba de que la federación y las demás entidades se establecerán en sus respectivas competencias un sistema integral de justicia para los adolescentes que será aplicable a quienes se atribuya la comisión o participación en un hecho que la ley señale como delito y tenga entre 12 años cumplidos y menos de 18 años de edad. ¿Esto qué significa? Eso significa que la Constitución Política ha sacado a los menores de 12 años y, lógicamente, los mayores de 8 años, de 18 años, serían juzgados como mayores de edad y no como menores de edad. Ese sería el primer planteamiento. En la segunda nota, vean que estoy siempre en el artículo 18 de la Constitución Política. Contra estos adolescentes entre 12 y 18 se podrán aplicar las medidas de orientación, protección y tratamiento que amerite cada caso concreto, atendiendo a la protección integral y al interés superior del adolescente. Yo interpreto de ese segundo párrafo que contra un adolescente entre los 12 y los 18 años que ha cometido un delito, no hay una pena privativa de libertad. De hecho, me llama mucho la atención cuando escucho a un juez o un fiscal que habla de penas privativas de libertad, que hablan de adolescentes que fueron condenados a 5 años de internamiento. Con decir internamiento ya he salvado el problema de que se trata de una cárcel, y por tanto entonces a mí me duda. ¿Se podrá aplicar las medidas de orientación? Yo tengo una medida de orientación, una medida de protección, una medida de tratamiento. Y cuando a mí me preguntan, José Daniel, ¿qué entiendes tú de esto? Bueno, yo entiendo que la privación de libertad solamente se puede justificar cuando esa medida de orientación, de protección o de tratamiento requiera que el adolescente, y eso tendría que considerarlo el juez en el estudio de la sentencia, requiera de una privación de libertad, de un centro de internamiento para lograr esa orientación o para lograr esa protección y para lograr ese tratamiento. En tercer lugar, las medidas, esas medidas de orientación, protección y tratamiento, deberán ser proporcionales a la conducta realizada y tendrán como fin la reintegración social y familiar del adolescente, así como el pleno desarrollo de su persona y capacidades. Aquí se abre un gran tema
de estudio también, que es el tema de la proporcionalidad. Pensemos nosotros, si somos inteligentes, en que un adolescente ha violado y matado a una persona, no importa si es menor o mayor de edad, y le aplicamos una medida de orientación, protección y tratamiento porque es lo que nos permite la Constitución Política. Pero la Constitución Política nos dice que esa medida de orientación, protección y tratamiento debe ser proporcional a la conducta. Vean que si lo vemos con mentalidad de adulto, ese adolescente que ha matado después de violar a una persona, ¿qué es lo proporcional? Ustedes se recuerdan en la historia del proceso como lo más proporcional, cuando uno dice qué es lo más proporcional en el proceso, pues ojo por ojo, diente por diente. ¿No? Te golpeó un ojo, perdiste un ojo, pues quítale un ojo, y te rompió un diente, pues quítale el mismo diente. Eso es lo más proporcional. Pero ¿cómo puede ser proporcional una orientación o una protección o un tratamiento como medidas con respecto a un adolescente que ha violado? O con respecto a un adolescente que ha quitado la vida a través del homicidio. Posiblemente resolvamos este problema con este cuarto párrafo. El internamiento se utilizará solo como medida extrema y por el tiempo más breve que proceda. Es decir, tendríamos que hacer con un problema gramatical de interpretación que el internamiento es otra medida, es decir, que no solamente se podrán aplicar medidas de orientación, de protección y tratamiento, sino también que se pueden aplicar medidas de internamiento. Y con esto, posiblemente, si somos mediocres, hemos resuelto el problema y entonces tenemos 4 medidas y no solamente 3. Y por tanto, yo me estoy equivocando cuando digo que la orientación, la protección y el tratamiento, solamente cuando lo amerite, pueden realizarse en privación de libertad en un centro de adolescentes. Esta sería el primer panorama. No es el panorama que me corresponde en ese momento, sino que este primer párrafo yo le quité un parrafito chiquito que dice lo siguiente en el artículo 18 de la Constitución Política. Las personas menores de 12 años a quienes se atribuye que han cometido o participado en un hecho que la ley señale como delito, solo podrán ser sujetos de asistencia social. Lógico que nosotros tendríamos que preguntarnos y luego respondernos, ¿cómo puede una persona menor de 12 años ser sujeto de asistencia social? ¿Es la asistencia social un residuo del proceso tutelar? ¿Es la asistencia social o tiene como objetivo la asistencia social la tutela del menor? ¿Se exige un procedimiento previo ante una sentencia de asistencia social, ante un mandato de asistencia social? Y ahí es donde entonces entramos en el gran tema de mi conferencia. Y es que el Ministerio Público, una gran cantidad de fiscales del Ministerio Público especializados, y perdón que use las comillas, pero el Ministerio Público ha considerado en casi todo México, en los 32 estados de México y a nivel federal, que el adolescente no puede ser investigado porque no está incluido en el artículo 12 de la 18 de la Constitución Política, y por tanto yo digo lo contrario. Perdón, pero los hechos atribuidos a los adolescentes deben ser investigados. Y entonces es muy interesante darnos cuenta en el artículo 21 constitucional, que veremos más adelante con un poco más de tiempo, que el Ministerio Público debe investigar los delitos. Y parte de la investigación es darnos cuenta si la persona que cometió el delito es un menor de 12. Pero el Ministerio Público no puede tomar una decisión sobre el delito contra el menor de 12 si no ha hecho una investigación sobre el delito. El artículo 4 de la Ley Nacional de Justicia Integral para Adolescentes le dice que las niñas y niños, en términos de la ley general, a quienes se les atribuya la comisión de un hecho que la ley señale como delito, estarán exentos de responsabilidad penal. ¿Cuándo está uno exento de responsabilidad penal? Cuando uno, después de una investigación, se le determina que
ha usado un arma de fuego con la cual ha matado a una señora, ha utilizado un cuchillo con el cual ha quitado la vida a un compañero. Me he dedicado a las drogas y por tanto, ¿no? Es muy interesante. Y de hecho, el artículo 4 nos dice sin perjuicio de las responsabilidades civiles a las que haya lugar. Pensemos nosotros un chico que coge un coche y atropella a un grupo de compañeros, 5, 6, 7 compañeros y le quita la vida a 2 o 3. Es decir, es lógico que en la acción o en la conducta del adolescente menor de 12 años hay un efecto. Y entonces el Ministerio Público me tiene que decir a mí cuál es el efecto y solamente me puede decir cuál es el efecto con una investigación previa. Cuando nosotros nos enfrentamos a los grupos etarios del artículo 4, 5, 109, 113 de la ley para adolescentes, y cuando yo llego a una clase y le pregunto a los alumnos, a veces fiscales, a veces jueces especializados en adolescentes, a veces asesores jurídicos especializados en adolescentes, y a veces abogados que quieren litigar en justicia para adolescentes y les pregunto cuántos grupos etarios hay y todo el mundo me responde 3. Posiblemente alguno perdido me diga 4. Yo, o a mí me gusta responderles 10. Y sin embargo, y de hecho, en algún momento he sacado líneas sobre la interpretación sistemática que me permite la Ley de Justicia Integral para Adolescentes y posiblemente llego a 16 grupos etarios. Tenemos un primer grupo etario de todos los niños detenidos menores de 12 años, que es el tema mío de la conferencia, y que nos encontramos en el artículo 4 y el artículo 113 de la Ley de Justicia para Adolescentes. Grupo etario, los niños. Aquí hay un error en mi PowerPoint porque son los niños implicados en un delito o detenidos por ese delito. Por lo general, los niños menores de 12 años son detenidos con un grupo de niños mayores de 12 años, menores de 18 años o aún detenidos con mayores de edad cometiendo delitos. Y entonces, por tanto, tenemos un primer grupo etario. Un segundo grupo etario son los mayores de 12 años, pero menores de 14 años. Los encontramos en el artículo 5 y 109, fracción primera de la Ley de Justicia para Adolescentes. Los mayores de 12, los menores de 14 años. Segundo grupo etario. Casi todas las personas expertas logran identificar estos menores de 12 y menores de 14 años, que además en el estudio de la legislación tenemos que darnos cuenta que hay un tratamiento distinto de estos respecto a los mayores de 14, menores de 16. Tenemos un tercer grupo, los mayores de 14 pero menores de 16 años, conforme al artículo 109, fracción segunda de la ley, en la que estos adolescentes pueden ser no solamente detenidos, sino también puestos a la orden del juez, puestos a la orden del Ministerio Público y puestos a la orden del juez si seguimos los procedimientos conforme al artículo 16 constitucional. Y finalmente tenemos el cuarto grupo etario, que son los mayores de 16 años, pero menores de 18 años, conforme nos lo permite la interpretación del 109, fracción tercera. Este es el panorama que a veces tenemos de los adolescentes. Ese es el panorama que más utilizamos y ese es el panorama que casi la mayoría de las personas en la lectura de la ley plasma en sus respuestas. Me parece que, por lo menos para mí, hay 6 grupos etarios tan o más importantes que estos grupos o estos 4 grupos etarios, aunque yo me voy a dedicar solamente al primer grupo etario, a los menores de 12 años. El quinto grupo etario son los mayores de 18, pero implicados antes de los 18 años. Un chico que ha violado a una chica a los 17 años, teniendo ambos 17 años, pero resulta que lo detienen a los 19, 20, 21 años y por tanto hay que seguirle un procedimiento de adolescente. Tenemos un sexto grupo etario que son los menores de 18 años que ya fueron condenados. Pensemos nosotros en un chico que fue condenado a los 17 años,
pero cumple los 18 en internamiento y sigue detenido durante un tiempo en internamiento conforme se lo permite el artículo 6 de la Justicia Integral para Adolescentes. Tenemos chicos mayores de 18 años denunciados por violación o trata de personas antes de los 18 por la ofendida al cumplir los 18 años. Aquí tenemos un tema que no es sencillo y que nos abre un gran panorama en la justicia para adolescentes. ¿Por qué? Porque a veces son violaciones del hermano mayor, porque a veces son violaciones de un primo, de un tío menor, mayor, del papá, o de un vecino, o del jefe del papá, de circunstancias muy complejas. Entonces los papás tratan de que la hija no denuncie, ¿no? Por aquello de que se pierde el trabajo, se pierde la familia, se pierde. Y entonces la ley de justicia para adolescentes en el artículo 109 le permite a esta adolescente o a este adolescente, porque la violación es un delito que soporta dos tipos de víctimas pasivas, el hombre o la mujer, que al cumplir los 18 años pueda por sí denunciar el delito y a partir de los 18 años empieza a prescribir la acción penal pública. Con lo cual es muy posible que un niño o una niña violados o que dicen haber sido violados denuncien a un chico que ya rehizo su vida o que ya está en la universidad o que ya tiene 21, 20, 19 años. Entonces ahí nos enfrentamos a unas circunstancias procesales muy complejas. Tenemos un octavo grupo etario que son los mayores de 18 años, pero se ignora si son menores. Hay muchos chicos en México que su edad biológica es de 18, 19, 20 y parecieran chicos de 6. Y muchas veces estos chicos son detenidos sin saber cuál es la edad o la investigación va encaminada a saber cuál es la edad y llegamos al transcurso de muchos años a darnos cuenta de que era un mayor de 18 o que era un menor de 18. Por eso el noveno grupo etario son los menores en causa penal como mayores de edad en incompetencia. Hay una realidad interesante en México, por ejemplo, que los chicos menores se asocian con mayores y si nos detienen, si hay para todos, hay patadas. ¿Por qué? Porque ellos inmediatamente exageran su edad y por tanto posiblemente agarremos un grupo de 10, creamos que todos tengan más de 18 años porque ellos nos dijeron sus edades, pero no tienen los documentos y tampoco sabemos quiénes son sus padres, dónde viven y por tanto la investigación se complica en delitos que ameritan privación de libertad en la retención ministerial o en la prisión preventiva. Y tenemos finalmente menores de 12 años con proceso penal de mayores de 12 o mayores de 14 o mayores de 16 y que hasta que no se investigue qué edad tiene, pues inmediatamente se le está siguiendo un proceso. La ley dice que la edad se presume, la edad menor se presume, pero muchas veces la culpa no es de la investigación, sino de los mismos niños que nos dan una edad y se les procesa según la edad y entonces no podemos hacer presunción de minoridad. Este es el panorama interesante al que nosotros tenemos que enfrentar. 10 grupos etarios que, dicho, investigar despacio, posiblemente esos grupos etarios puedan ser 11, 12, 13, 14, 15. Déjenme dedicarme a mi objeto de la conferencia, que es a los menores de 12 años. Cuando nosotros detenemos a una persona, conforme lo permite el artículo 129 en fragancia, hacemos una relación con el 146 hacemos una relación lógicamente con el artículo 146 del Código Nacional de Procedimientos Penales y nos encontramos con que una persona puede ser detenida en el momento en que está cometiendo el delito. Una persona menor de 12 años puede ser sorprendida
y perseguida material e ininterrumpidamente después de cometer un delito. Una persona menor de 12 años puede ser inmediatamente después de cometer el delito señalada por la víctima. Pensemos nosotros cuando la víctima de violación grita y entonces llegan y le auxilian y el niño menor de 12 años corre y la niña señala al menor de 12 años y por tanto entonces tenemos lo que se llama fragancia de inmediatamente después cuando hay señalamiento de la víctima. Tenemos cuando, por el contrario, en vez de ser la víctima, por ejemplo en el homicidio, el chico menor de 12 años mata a la mamá y el hijo señala, el ofendido señala inmediatamente después al autor del homicidio y por tanto tenemos un menor de 12 años por homicidio señalado por un ofendido. Tenemos la fragancia legitimada en el 146, fracción segunda B, cuando inmediatamente después es señalado por un testigo presencial y cuando inmediatamente después ese menor de 12 años es señalado por un cómplice, cuando inmediatamente después tenga en poder instrumentos, pensemos nosotros en un homicidio donde el chico tiene el arma homicida o tiene aún el cuchillo que gotea sangre con el que mató a la víctima, o tenga objetos, cuando un chico se ha robado un televisor y le perseguimos inmediatamente después con el televisor, cuando tenga productos del delito y cuando inmediatamente después haya información o indicios que hacen presumir que intervino. Vean que el artículo 146, utilizado porque nos lo permite el artículo 10 y el artículo 129 de la ley para adolescentes, nos permite usar en algunas cuestiones la ley o el Código Nacional de Procedimientos Penales, nos va a dar 10 razones legítimas de detención de un adolescente. Si nosotros estudiamos cuándo un adolescente puede ser privado de libertad, puesto a disposición del Ministerio Público y el Ministerio Público puesto a disposición del juez de control especializado en adolescentes, tenemos que hablar de un mayor de 14 años conforme al 122. Pero ese mayor de 14 años que puede ser detenido, vuelvo a poner las 10 causales que nos da el 146 del Código Nacional, este mayor de 14 años, eso significa que entonces ya tenemos dos grupos etarios en los cuales no hay privación de libertad, que sería el mayor de 12, el menor de 14 y el que me corresponde en esta conferencia, el mayor de 12 años, que podría ser sorprendido por alguna de esas razones. Se exigiría además, es decir, el menor de 12 años tendría que ponerse en libertad, pero se exigiría además el delito amerita internamiento. Se exigiría además que haya una razón de cautela y se exigiría que esa privación de libertad pueda ser por el máximo de 5 meses conforme al 122. Tengo un menor de 12 años que no tiene por qué estar preso, que fue detenido en fragancia por alguna de las razones de la columna de la derecha, que no sé quién es, no sé cómo se llama, no sé dónde vive, no sé quién. Posiblemente no sé si tiene 12 años o menos, que no tiene casa, no tiene domicilio y por tanto está en una situación de cautela. Cuando nosotros queramos conocer las razones de cautela, nos vamos al artículo 168, 169 y 170, que nos va a dar las razones de cautela de una persona mayor o menor de edad. Pero es muy posible que se requiera además, porque no es cualquier delito el que permite la privación de libertad en la detención en fragancia o en la detención con medida cautelar, tendría que ser cualquiera de los delitos de secuestro, trata de personas, terrorismo, extorsión agravada, drogas, fuego o fabricación de armas de fuego o cualquiera otra que fuera aneja a las armas de fuego, homicidio doloso, violación sexual, lesiones dolosas que ponen en peligro la vida o el robo con violencia. Este panorama es un panorama muy bonito para entender mi
tema de la conferencia. Porque podemos tener un adolescente menor de 12 años, sabiendo o no sabiendo la edad, eso no importa, que ha participado en el secuestro, en un delito de trata de personas, en el terrorismo, en una extorsión agravada, en, en venta de drogas, en organización para venta de drogas, en organización para la venta de cocaína, que vende cocaína entre los compañeros de la escuela o del colegio, que está implicado con armas de fuego, que ha matado con armas de fuego, que anda cuando se le detiene con arma de fuego, que ha matado en un homicidio doloso, ha violado en algún delito de violación a un chico o una chica, etc. ¿Qué hacemos con él? El Ministerio Público me responde casi todo en el país, bueno, es que no se puede porque la Constitución política me dice que no se puede. Tenemos detenidos a grupos con chicos de 9, 10, 11, 12. Es una realidad mexicana. De hecho, la foto es mexicana. Tenemos detenidos a grupos con chicos de 10, 11, 12, 14, 15. Y aún todavía tenemos a estos con mayores de edad. Tenemos a chicos que se les detiene como sicarios, con hechos por homicidio, con hechos por violación. Tenemos a chicos menores de 12 años que están obligados a investigar por parte del Ministerio. El Ministerio Público no puede decir que porque son menores de 12 años, él no está obligado a investigar todos los delitos. El artículo 21, vuelvo a repetir por segunda vez, le dice al Ministerio Público que corresponde al Ministerio Público la investigación de los delitos. Y por tanto, a esos chicos que están implicados con armas, el Ministerio Público los tiene que investigar. ¿Por qué? Pensemos nosotros en ese 5 punto. ¿Qué significa asistencia social cuando la participación es muy distinta? ¿Cómo hago yo para poner un grupo de 10 chicos que supuestamente han violado y los pongo a la orden del DIF para que el DIF realice una asistencia social sin decirles si uno violó, si violaron los 5, si los 10, si el asunto, si no sé cuántos, si uno iba extorsionado, si el otro iba obligado, si el otro se sumó? Yo los acompaño porque vamos a ir a jugar y resulta que el juego era una violación y entonces vamos viendo que a nivel de autoría y de participación, si aplicamos nosotros una seria teoría del delito, es muy posible que podamos decir que hizo A, que hizo B, que hizo C. Y a partir de ese momento se nos cae el problema. ¿Por qué? Porque el Ministerio Público consideró o confundió, qué pena, un experto que confunda, confundió investigar con el ejercicio de la acción. Porque una cosa distinta es que el Ministerio Público no ejerza la acción penal con respecto a un menor de 12 años, a que el Ministerio Público no investigue los hechos cometidos por menores de 12 años o por menores de 12 años en relación con otros menores de 12 a 18 o con menores de 12 años relacionados con otros adolescentes y con mayores de edad. Por eso, nosotros tenemos que plantearnos con mucha seriedad cuando, en primer lugar, y aquí solamente he puesto de 1000 ejemplos 5, de 1000 ejemplos 5, para que veamos un poco lo que significa el tema de adolescente en México. Le decimos a los señores del DIF, estos niños fueron detenidos después de violar y matar. ¿Qué hace el DIF? ¿Quién violó? ¿Y quién de ellos violó sí? ¿Y quién violó no? ¿Y quién podía violar? ¿Y quién no podía violar? Porque hay niños que no pueden violar. ¿Y quién mató? ¿Y cómo mató? ¿Y quién disparó? ¿Y quién no disparó? Entonces, claro, la falta de investigación lleve, pensemos en un ejemplo de 10, a llevar a 10 niños ante el DIF sin poder dar una respuesta
de qué conducta realizó o supuestamente realizó cada uno de ellos. En segundo lugar, le decimos a los papás, su hijo participó con otros 9 en una violación y mataron a la mujer violada o al niño violado. Y entonces entramos en crisis y el papá nos dice, pues, y nosotros 9, y qué tipo de violación hizo, pero mi hijo es demasiado chiquito como para violar y penetrar a la mujer o al hombre, y además, ¿cómo? Y le vamos a decir a los papás, es que no hubo investigación porque no se puede investigar. Le vamos a decir una mentira, que es la mentira que estamos diciendo hoy, que es que no se puede investigar, cuando no se puede iniciar la acción penal pública, pero se debió investigar como se investiga cualquier delito por obligación y mandato de la Constitución política. O le decimos al papá, estos niños trabajaban con adultos vendiendo cocaína. Y el papá dice, pero ¿y qué adultos? ¿Y de dónde son esos adultos? O resulta que ahí está el tío, el hermano mayor, ¿no? Vendiendo cocaína. ¿Y qué tipo de cocaína? ¿Y cómo vendía la cocaína? No hay investigación porque era menor de 12 años. O le decimos a los oficiales de policía cuando traen detenido a los 10 niños, lleven a estos niños que trabajan con secuestradores. Entonces llega el DIF y resulta que tenemos 10 secuestradores, pero que no son secuestradores porque no cometieron ningún delito, pero son menores de edad que cometieron un delito de secuestro, y entonces no hay una investigación que diga cuál era la conducta de cada uno de ellos en esa casa donde se secuestraba personas. Posiblemente estaban ahí, posiblemente eran hijos de los que estaban ahí, posiblemente eran, pero ahí están todos, porque a veces estamos acostumbrados por falta de investigación a empaquetar a todos. Finalmente, estoy poniendo solamente 5 ejemplos de miles. Le decimos a los papás que sus hijos están en el DIF. Aló, señor, soy del DIF. Sus hijos están aquí porque fueron detenidos en un asalto. Híjole, y los papás cogen un taxi, el taxi, y llegan al DIF y ven a sus hijos, y ya empezamos, y entonces, ¿qué pasó? ¿Y a quién asaltaron? ¿Y cuánto robaron? Y esta es la realidad. Es la realidad de un ministerio público irresponsable que no sabe obedecer el mandato constitucional de investigar. Y por tanto, al no obedecer el mandato constitucional de investigar, implica, sin implicar a menores de 12 años, sin poder determinar la conducta de esos menores de años, la autoría y la participación, aunque no me interesa el delito, para poder dar un tratamiento, y así de una u otra forma los psicólogos, los trabajadores sociales, los criminólogos, los criminalistas, los pedagogos tienen una información de investigación por delito que les permita tomar una decisión respecto a estos entes. Ahora sí, vámonos a qué es lo que dice el artículo 21 de la Constitución Política. La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías. Y esas policías actuarán bajo la conducción y mando de aquel en el ejercicio de esta función. Por tanto, entonces, cualquier delito cometido, sin importar quién lo cometió, debe ser investigado para llegar a la conclusión de quién lo cometió, aun cuando prima primi la investigación arroje que eran menores de 12 años. ¿Por qué? Porque a cualquier persona, a los papás, a la sociedad, a los expertos, nos interesa saber qué conducta en concreto puede haber realizado, según la investigación, esos menores. Y el artículo 127 del Código Nacional de Procedimientos Penales nos dice: compete al Ministerio Público conducir la investigación, coordinar a las policías y a los servicios periciales durante la investigación, resolver sobre el ejercicio de la acción penal en la forma establecida por la ley y, en su caso, ordenar las diligencias pertinentes y útiles para demostrar o no la existencia del delito y la responsabilidad de quien lo cometió o participó en su comisión. Pregunta de examen.
¿Puede el Ministerio Público dejar de investigar un delito en el que han actuado menores de 12 años? Respuesta no. Pregunta de examen. ¿Debe el Ministerio Público investigar los hechos delictivos que se atribuyen a los menores de 12 años? Sí. Tiene que investigarlo porque nosotros tenemos que dar una respuesta para aquellos que tengan que producir con esos menores una asistencia social. Me quiero brincar todo para recordar que al final lo que nos está pidiendo la Constitución política como medidas es la orientación, la protección y el tratamiento. ¿Qué pasa si el DIF, qué pasa si la investigación del Ministerio Público, una investigación seria, sin, lógicamente sin detenidos, estando el chico en casa con sus papás, o con su hermano, con su hermana, con sus tíos, con aquel que es el más apropiado en esas circunstancias, considera que hay una orientación favorable, una protección necesaria, un tratamiento adecuado para un menor de 12 años? No, es que eso solamente se puede dar en proceso para adolescentes, no es cierto. El DIF tiene que apostar por los niños, los papás tienen que apostar por los niños, los intelectuales, los profesionales, los psicólogos, los sociólogos, los trabajadores sociales, los pedagogos, todos tenemos que apostar por los niños y tenemos que ayudarle a los padres en la orientación, en la protección y el tratamiento. La única situación es que no son sometidos a proceso y por tanto, al no ser sometidos a proceso, esos niños no pueden ni estar presos, ni tampoco ser juzgados por un juez. Es la realidad importante de someter a los chicos a una investigación previa que termina en quizá la detención y que no sigue los caminos del proceso, del juicio, de la impugnación, de la sanción, de la ejecución. Es la realidad de un chico que enfrenta la etapa de investigación posiblemente, pero ya esa causa llega como parte de la investigación a darnos cuenta que es un menor de 12 años y por tanto ya cierra la etapa de investigación sin audiencias ante el juez, o aún cuando hayan habido audiencias ante el juez por ignorar su edad, pero ya no hay etapa intermedia, ni etapa de juicio, ni etapa de impugnación, ni etapa de ejecución. En definitiva, debemos dar cuenta de que nosotros hemos descuidado. Bueno, el primer descuido lo comete el Poder Judicial de la Federación. O sea, a mí, yo no logro entender en un país democrático una reforma que me obliga en diciembre del 2005 a tener una federal local no haya sido obedecida por el Poder Judicial de la Federación, que aún todavía no lo fue hasta el 2014 y que aún en algunos estados no lo es después del 2016 con la ley para adolescentes. Pero a mí no me importa que no se procese o que no se condene a un adolescente, eso no me preocupa. Para un experto dice, a mí no me interesa que haya un juicio que el juez me diga que ese chico que necesita. A mí lo que me interesa es que haya una investigación. A mí, a un experto, perdón, diga de mí, pero un experto le interesa que haya una investigación que me diga psicológicamente, que me diga psiquiátricamente, que me diga médicamente, que me diga pedagógicamente, que me diga sociológicamente, que me diga un trabajador social qué está pasando con ese chico, con esa chica menor de 12 años, para poder recomendar, aconsejar a los papás, a los tutores, a los curadores, a los profesores, etcétera, qué es lo que tienen que hacer con ese chico, qué es lo que conviene hacer con ese chico y por tanto entonces dar respuestas como la damos los profesionales. Los profesionales no damos respuestas de no se puede, sí se puede, sino que tenemos que hacer algo. Y este era mi objetivo, perdón que hemos cortado mucho esta conferencia para la FIA, mi objetivo en tema tan importante de la investigación de los delitos cuando implica a personas menores de 18 años. Muchas gracias y espero que podamos